Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ocurrió en el día de ayer, el Title Tuesday. Jugaba Magnus Carlsen, que por cierto ganó pues el torneo, jugaba contra Aram Jacobian, jugador armenio, también gran maestro, 2.600 puntos. Hay diferencia de lo importante, pero bueno, pues eso es lo que tiene jugar contra el todavía campeón del mundo. Una partida en la que ya están los relojes, a ritmo blitz, C4 en el tablero, apertura inglesa, a lo que de momento las piezas negras ceden el centro, jugando G6 y bueno, pues ante D4 quizás que es más natural. Carlsen de momento juega E4, quizás si lo permiten las piezas negras con algún movimiento como alfil G7, pues se podría jugar D4 teniendo un centro bastante explosivo, bastante fuerte, pero de momento también se avanza el peón a E5 por parte de las piezas negras, con cierto control sobre la casilla de D4. Es verdad que D4 podría venir, bueno, pues se cambia algún peón central, pero el tema es que aunque las negras pueden expulsar en algún momento esta dama, de momento habría que hacer algo con la torre, dama F6 y retirando la dama, evitando cambios, parece, para no dar desarrollo a las piezas negras, parece que puedan tener algo de ventaja, como vemos en torno a un punto en la posición. Bueno, Carlsen evita jugar D4, juega caballo C3 con control sobre esta casilla de D5 y tras caballo C6, G3 también buscando el fianchetto, las piezas blancas. Caballo D5 parece que puede ser interesante pero temprano, ¿no? Con un movimiento como caballo F6, Carlsen los pospone y ambos, bueno, pues empiezan a imitarse los movimientos, alfil G7, alfil G2, D6, D3, siguiendo con desarrollo, ¿no? Ambos caballos iban a E7, a E2, ambos jugadores se enrocan en corto y tras F5, ruptura por parte del jugador armenio, Carlsen evita ningún cambio y juega alfil E3. Tras los mismos movimientos, pues alfil F6, interesante para las piezas negras esta ruptura, ya que bueno, por el momento se había lanzado un poquito el peón y esto obliga a las blancas, siendo el único movimiento para mantener la igualdad, capturar en F4, y es interesantísima esta línea ya que ahora existe caballo D4, entregando un peón pero a cambio teniendo una pieza bastante importante en la posición y un movimiento como alfil por D5, peón por caballo D5 y C6 buscando expulsar este caballo, y si hay cambios, bueno, parece que no perjudica al menos a las piezas negras, ¿no? Todo seguiría con igualdad. Tras alfil E3, no obstante, Jacobian decide jugar alfil E6 y caballo D5, ahora sí por parte de Carlsen. Creo que no lo he comentado al principio, pero la partida es prácticamente perfecta. Dama D7, dama D2, torre F7 buscando el doblaje de torres y tras F3, torre a F8, quizás, bueno, pues buscando alguna ruptura en la columna F, ¿no? Torre C1, B6 y tras estas jugadas B4 pasamos un poquito al flanco de dama y aquí Jacobian, bueno, pues insiste jugando A5, parece un poquito más débil o imprecisa que esta jugada de caballo D4, y aunque es verdad que tras estos cambios, bueno, pues este peón puede ser un poquito más vulnerable, no se puede capturar debido al alfil de G7. Las piezas negras tienen intención, si se juega un movimiento como A3, jugar C5 y tener una sólida estructura de peones, y en cambio de jugar C5 por parte de las blancas quizás se complicaría todo, ¿no? Alfil por D5, ya que este peón deja de defender en la posición, y tras peón por vienen varios cambios de esta guisa, caballo por, y este peón, bueno, pues es bastante importante, bien defendido y un caballo también presto a saltar a alguna posición, bueno, quizás mejor a E3 al menos de momento. Todo esto no ocurre ya que se juega a 5, pero Carlsen, como la barrita ya salta un poquito a favor de las blancas y permite este movimiento atacando al caballo, llevándolo a una posición mucho más pasiva. Ahora, y por ver la diferencia, caballo D4 quizás no es tan fuerte, ya que tras caballo por y peón por, alfil G5, doble ataque a esta pieza. Y tras estos cambios, bueno, pues lo que consiguen las blancas es una fuerte ya presión sobre este peón retrasado en C7, difícil avanzarlo, también difícil quizás defenderlo, habría que renunciar a este doble que tienen las negras de las torres en la columna F, y bueno, pues esto lo podían aprovechar las blancas, que además los tiros en un futuro van a ir por ahí. Por lo tanto, caballo de 8 ya en el tablero, la idea posteriormente va a ser traer el caballo a B7 y alfil G5, como veíamos en esa línea
en la posición ya ataque sobre este caballo, alfil por d5 y tras c por d5, bueno, pues Carlsen empieza a apretar a este peón de c7 y caballo b7 quizás para caballo c5 y bueno, pues mejorar el caballo, traerlo un poquito más a la partida, tener cierto control sobre esta posible casilla. Alfil h3, Carlsen ya empieza a debilitar, ¿no? Pues diferentes partes del tablero. Este peón de momento queda clavado ya que detrás está la dama y además se convierte en una grandísima pieza. De momento Jacobian aquí prepara una trampa para Magnus Carlsen que es h6. Se recomendaba h6, pero no hay que olvidarse de este movimiento ya que el caballo en esta posición ha quedado indefenso y esto Carlsen lo va a aprovechar un poquito más adelante. Se juega h6, la idea de esta jugada es que, bueno, pues tras alfil e3 el alfil se retira y aunque hay un doble ataque por parte de las blancas, bueno, pues estos cambios serían un grave error ya que torre h7, la dama se retira y las piezas negras, si no me equivoco, contarían con pieza de más. Por lo tanto, bueno, pues Carlsen no falla, hace el mejor movimiento, alfil e3 y dama de 8, a lo que quizás, y ya habiéndose jugado anteriormente f5, g5, bueno, pues era interesante para jugar mejor en condiciones f4, ¿no? Este movimiento viene después, pero vamos a ver que ya es tarde. De momento, dama de 8 es lo que se juega y tras d4, Carlsen golpeando también la estructura de peones centrales, es ahora cuando se juega g5 y ya es un poquito tarde, ¿no? Por otro lado, f4 directo, pues desde luego que no lleva a ningún lado, ¿no? Con este salto por parte de las blancas está fuertemente defendida esta posición, también por parte del caballo, y el tema es que, bueno, parecía que era un poquito mejor llevar el rey a una casilla, como h7, h8, retirándolo poquito a casillas más tranquilas. Se opta por este movimiento, quizás buscando f4 en algún momento, y el tema es que tras dama c2, Carlsen empieza a meter presión sobre el punto de c7 y además alinea la dama con la diagonal en la que, bueno, pues la tiene un poquito más activa mirando a diferentes sitios. G4 finalmente frenando la fuerza de este alfil, también a un movimiento como F4 y quizás tras algunos cambios el alfil puede llegar en algún momento a E6, por lo tanto se hace esta jugada y parece que era un poquito mejor o menos mala dama E8 incluso entregando este peón que vamos a ver que no se puede capturar ya que tras esta captura, bueno, pues sería una especie de trampa por ver esta línea rápidamente debido a esta jugada, ¿no? Caballo por D5 viene con descubierta sobre la dama y el tema es que está cayendo este alfil que está indefenso por parte de las negras y como vemos el caballo, bueno, pues evita que la dama no queda atrapada, pero bueno, está cayendo la pieza, ¿no? Como dama C2 y encima hay doble ahí a torre y dama. Bueno, pues se opta por este movimiento, G4, F por G4, F por E4, y aunque este peón podría estar cayendo, Carlsen de momento lo que juega importante torre por F7. Su idea es jugar G5 para abrir completamente la posición. Si se hace directamente, el tema es que son las negras las que cambiarían en F1 y tras los mismos las piezas negras pues empiezan a estar un poquito mejor o menos mal de lo que están en la partida. Torre por F7 primero y tras torre por F7 ahora sí G5. Si hay cambios se podría capturar por parte de las blancas en esta posición clavando al caballo, pero nuevamente con este movimiento incluso este alfil tiene fuerza ya nuevamente en la diagonal y a un movimiento como H por G5 es más fuerte alfil E6, bueno, pues teniendo bastante ventaja, ¿no? Tras esta jugada G5, caballo por D5, viene con tiempo sobre el alfil. Carlsen tiene como movimiento alfil E6 nuevamente clavando la torre, ya que esta se va a activar más adelante, pero hay un movimiento incluso un poquito más fuerte. Si queréis podéis pausar el vídeo y, bueno, pues para intentar ver la idea que tiene Carlsen, que, bueno, a priori parece que no va a ningún sitio. Todo esto con muy poquito tiempo en el reloj, que no lo he comentado, mejor que Jacobian, que ya está por menos de un minuto, y el tema es que el movimiento es G6 atacando a la dama. Por lo tanto deja escapar de esta clavada a la torre y torre F3, bueno, pues evitando cambios, ¿no? Esta intermedia o esta captura no funciona, ya que aunque viene con ataque sobre la dama, bueno, pues peón por en F7 y tras rey F8, rey por F7, la dama se había llevado a la diagonal para bueno, capturar en E4 y por cierto
bueno, este caballo de B7 que ha quedado ahí al final en tierra de nadie, ¿no? Indefenso y sin estar activo. Se juega G6, torre F3, atacando el alfil de esta manera. El alfil en E6, bueno, pues podría ser también interesante, manteniendo ventaja, pero bueno, pues ahora sí que Carlsen decide capturar en E4 una vez que la torre se ha activado. Se están atacando varias piezas que además vienen con jaque. Jacobian calcula y de momento captura una pieza, la torre queda defendida por el caballo y se está atacando al caballo D2, pero Carlsen no se queda atrás y también captura además con jaque, rey H8, dama por B7 y tras torre por E2. El material está igualado, pero hay una grandísima diferencia y como habíamos comentado antes, todo viene sobre este punto débil que había generado antes Magnus Carlsen, ¿no? El punto de C7. Por lo tanto, aprovecha para capturar en C7 atacando de muerte en G7 a un movimiento como por ejemplo alfil F6 retirándose, pues las blancas dan mate en las casillas blancas, como vemos. Y a una jugada como E por D4, pues lógicamente viene esta captura. Puedes dar un jaque en esta posición, rey G2, y si insistes, rey F1 incluso, ¿no? Te podría estar cayendo la torre y además el mate es inevitable. Y si se defiende la torre y por verlo nuevamente, pues dama G7 sería mate. Difícil, muy difícil o prácticamente insalvable la posición. Vienen algunos movimientos más, dama G8 defendiendo, pero claro, permite esta jugada Magnus Carlsen, que es torre C8 atacando, bueno, pues las piezas más importantes de las piezas negras. Alfil F8 evita o salva de momento los muebles, pero Carlsen nuevamente, bueno, pues a un nivel estratosférico. Torre por F8 realmente no entrega la calidad, ya que si dama por, que no ocurre en la partida, bueno, pues viene el mate en el siguiente movimiento. Por lo tanto, la dama, aparte ya de estar casi completamente perdida, tiene que estar defendiendo esta casilla de H7. Se está dando un jaque de momento, casi sin tiempo en el reloj, alfil F1 y tras torre por F1 jaque, torre por F1, Carlsen con pieza de más. Bueno, pues así termina la partida y la verdad que, bueno, pues es un auténtico lujazo, ¿no? Yo creo que el módulo daba un 96% no me sale, de acierto, ¿no? Sobre un 100%, prácticamente perfecta, y sobre todo el ritmo que lo ha jugado. Había jugadas a priori pues como más sencillas, como alfil E6, pero bueno, pues lo tiene todo calculadísimo. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo, chao.